Levítico capítulo número 10 y leemos los versículos del 1 al 3. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice la Escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y miraron delante de Jehová y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Exaltamos tu nombre, amado Rey, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, tú eres nuestro Padre eterno. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay liberación, solo en ti hay sanidad, Señor, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario para traer, Señor, estas bendiciones sobre el hombre, estas bendiciones sobre tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana oramos en tu nombre, Padre Celestial, para también disponer nuestros corazones en el tiempo de tu palabra. Por favor, Espíritu de Dios, dirígenos. Por favor, Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Por favor, Espíritu Santo, recréanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, soberano Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero considerar el tema: quien no se sujeta, se cae. Hemos visto en estos domingos cómo la sujeción debe caracterizar a un hijo de Dios. La sujeción debe caracterizar al creyente. En primer lugar, hemos dicho eso. En segundo lugar, hemos visto que el reino de Dios no es compatible con los discutidores, no es compatible con los argumentadores, no es compatible con los replicones, con los llenos de excusas, de justificaciones y negativos. Como en el caso de Moisés, recuerde el ejemplo que citamos, y Dios tiene que derribar definitivamente todas estas cosas de nuestras vidas, porque ¿cómo serviremos a Dios de esa manera? ¿Cómo podría Dios usar a un Moisés tan lleno de excusas y para complemento negativo? Recuerde que Moisés, cada vez que Dios le hablaba a su llamado, le decía que no podía. Tenía una negativa para Dios ante el llamado que Dios le estaba haciendo. Y los hijos de Dios, como hijos de Dios, nosotros muchas veces caemos también en expresarnos de manera negativa en lugar de tener una actitud de un creyente, de un hijo de Dios. Por eso los servidores de Cristo, los servidores del Señor, tenemos que derribar todo ese negativismo. Ahora, tampoco quiero decir con esto que tiene que ser positivista, porque déjeme decirle que el positivismo es humanismo en pasta. El positivismo es humanismo total. Y le coloco un ejemplo pequeñito. Personas que he escuchado decir, como en una ocasión que escuché a alguien que le dijo a otro: no digas no tengas calor, no digas eso, no digas no tengo calor, no tengo calor, di no tengo calor, no tengo calor, no tengo calor. Pero si hacía calor, ¿cómo va a decir que no tiene calor si hacía calor? O sea, iba a venir el frío inmediatamente y lo iba a arropar. No, de ninguna manera. O como otros que dicen: no digas que no vas a conseguir empleo, no digas no voy a conseguir empleo, no di voy a conseguir empleo, voy a conseguir empleo, voy a conseguir empleo. No,
no es gimnasia mental, no. Se trata de qué? De fe. Se trata de tener fe. De eso es que se trata. Porque los negativos no pueden servir a Dios. Los negativos no pueden ser usados por Dios de ninguna manera. Porque el reino de Dios se compone de gente de fe. El reino de Dios se compone de gente que le cree a Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, Romanos 1, 17, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escuche lo que dice Romanos 1, 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿por qué dice en el Evangelio? ¿De dónde es el Evangelio? Del reino de Dios. Amén. Y entonces dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela o se manifiesta por fe y para fe. En primer lugar, cuando dice que la justicia de Dios se revela, está hablando de la salvación. Por eso dice en el Evangelio, porque el Evangelio es salvación, ¿cierto? Son buenas nuevas de salvación. En primer lugar, entonces, cuando dice la justicia de Dios se manifiesta, está hablando del Evangelio, de la salvación de Dios que se manifiesta a través de Cristo Jesús. Y de esa manera, entonces, trae justicia al pecador. Porque aquel que lo recibe será libre de la condenación. Se manifiesta ahí la justicia de Dios. Pero en segundo lugar, cuando habla de la justicia de Dios se manifiesta por fe, está hablando de la voluntad de Dios para cada hijo de Dios. Está hablando del propósito de Dios en nosotros. Por ejemplo, hay un texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, recuerde, que empezando ese capítulo está hablando de la viuda y el juez injusto. Y el Señor llama la atención a sus discípulos diciéndoles, oigan lo que dijo el juez injusto. La viuda venía a él cada día para decirle, hazme justicia de mi adversario. Escuche lo que le dice, hazme justicia. Y estamos hablando en el Evangelio, la justicia de Dios. Y dice que vino de continuo. Y este juez, un hombre que dice ahí claramente que no temía a Dios, ni respetaba a hombre, ¿qué dijo? Porque esta viuda me es molesta, le haré justicia de su adversario. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, él creyó que por sus propias fuerzas y conocimiento era que iba a ayudar a aquella mujer, pero no, porque Dios fue el que tocó el corazón a través de la fe y del clamor de aquella mujer viuda. Porque esta mujer viuda, ella decía quizá, esta mujer, este hombre, aunque es malo, no tiene buenas referencias, aunque no tiene temor de Dios, ni respeta a ningún hombre, sin embargo, yo creo que Dios lo va a usar a él para que me haga justicia de mi adversario. Y efectivamente eso fue lo que pasó. ¿Qué hizo entonces que se manifestara la justicia de Dios a favor de aquella viuda? Su fe, su perseverancia, su fidelidad, su confianza, su clamor, porque la fe va conectada con la oración. Entonces eso fue lo que hizo que se manifestara la justicia de Dios. Y esta mujer recibe la bendición de Dios. Por eso dice ese texto que en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué hizo Abraham para que la justicia de Dios se le mostrara? Recuerde el texto de Génesis capítulo 22. Abraham, este hombre, él sabía que Dios era justo, hablando en ese contexto, Dios es justo,
Amén. Y como Abraham sabía eso, entonces, ¿dónde estuvo la clave de Abraham? ¿Dónde estuvo el secreto para que se manifestara la justicia de Dios? En el sentido de que no iba a ser el sacrificado Isaac, sino un cordero. Aunque Abraham no tenía eso en mente, porque no tenía ese alcance como Dios, ¿cierto? Nuestra mente es limitada. Solo estaba creyendo que algo iba a suceder. Amén. Entonces, ¿dónde estuvo la clave? ¿Dónde estuvo el secreto de Abraham? En su fe. Esa fe hizo que se manifestara la justicia de Dios y entonces él viera la bendición de Dios. Y allí estaba cuando se manifestó la justicia de Dios. Cuando Abraham dijo a su hijo Isaac: Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. En ese momento, cuando Abraham desata esa palabra, el Señor se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, inmediatamente se manifiesta la justicia de Dios. ¿Y qué dice el texto? Que allí estaba el cordero trabado en un zarzal. Amén. Qué tremendo, ¿cierto? Y Abraham, por eso Santiago 2:23 dice, Santiago 2:23 dice claramente que creyó Abraham a Dios y le fue contado se da cuenta. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora quiero hacer un poquito de énfasis en este texto de Santiago 2:23 porque lo que dice el apóstol aquí es muy diciente, porque no está diciendo creyó Abraham en Dios, no, creyó Abraham a Dios. Y eso es importante, porque el mundo en general cree en Dios, o digo yo, cree creer en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y solo los obedientes, solo los que se sujetan, solo los que obedecen los principios de Dios, solo estas personas que le creen a Dios son los que van a hacer que se manifieste la justicia de Dios. Esos son los que van a hacer que se manifieste la justicia de Dios. Por eso el salmista dijo, clama el justo y Jehová le oye. Amén. Ahora, siguiendo con el caso de Abraham e Isaac, para hacer énfasis en que nosotros debemos derribar ese negativismo, cuando Isaac le pregunta a su padre que dónde está el cordero para el holocausto, ya sabemos la respuesta que le dio Abraham, ¿cierto? Pero para que podamos comprender este pensamiento, Abraham no le dijo a Isaac, pues, mijito, la verdad es que yo no sé. La verdad de Isaac es que esto está maluco. Isaac, la verdad es que esto se acabó ya, esto es el fin, Isaac. Y cuando llegue a tu casa, tu mamá se irá a volver loca cuando no me vea contigo. Y de mí no sé qué irá a pasar. Le respondió así. No, ya sabemos la respuesta, ¿cierto? Pero muchas veces así hablamos los hijos de Dios. Los que creemos, primeramente establecemos una barrera negativa. Y tenemos un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros siempre empleamos ese lenguaje y lo primero que decimos es no. Ay, pastor, la verdad es que eso no se puede. Pastor, la verdad que eso yo lo veo como que no, pastor, ni siquiera lo intente, pastor. En Juan capítulo 6 tenemos una lección importante. Cuando Jesús multiplicó 5 panes de cebada y 2 pececillos, que los tenía, ¿quién? Un niño. Ofreció su lonchera. Cuando Jesús, para probar a sus discípulos, les dice,
¿cómo alimentaremos esta multitud? Y uno de ellos le dijo, Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a unos pocos de estos. Y de repente viene Andrés y le dice, Señor, aquí está un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Niñito, vete de aquí, vete a comer tu lonchera, porque qué ridículo eres, ¿para qué vas a traer esto? ¿Qué le dijo Jesús? Hagan recostar la gente. ¿Qué, Señor? Hagan recostar la gente. Señor, pero que hagan recostar la gente. ¿Y qué pasó? Comieron más de 5,000. Amén. Más fe tenía aquel muchachito que los discípulos. Por eso la Biblia dice que debemos ser como. Exactamente. El niño le dijo, Señor, mira, de manera inocente, Señor, aquí tengo 5 panes y 2 pececitos. Pero el Señor tomó esa pequeñez y la convirtió en algo grande. Cuando le creemos a Él, lo pequeño, Él lo hace grande. Amén. Y los discípulos ahí estaban siendo negativos. Amén. No creyeron que de esos 5 panes el Señor iba a hacer un milagro para alimentar a aquella multitud. ¿De qué reino somos? ¿A qué reino nosotros pertenecemos? El reino de Dios se compone de gente que cree, como ese niño, de gente que confía en Dios, de gente que cree que Él es un Dios sobrenatural, de gente que cree que Él es un Dios que nos da la victoria en todas las cosas, amén, y que en Él lo podemos todo. Y por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. No es en nuestras fuerzas. Ahora, otro ejemplo más, ¿qué le dijo Saúl a David cuando, y estoy colocando este ejemplo porque tenemos que derribar esa fortaleza negativa, amén? Cuando David entró al palacio, ¿qué le dijo Saúl? Que David le dijo, rey, yo voy a vencer a ese gigante. ¿Qué le dijo Saúl? Oh, sí, claro, eso era lo que estábamos esperando. ¿Cómo no? Aunque tú eres un pequeñito, pero yo sé que tú lo vas. Estoy confiado. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No, tú no puedes. Primero de Samuel, por favor, primero de Samuel, capítulo 17, versículo número 33. Mire, ¿cuál fue la primera palabra que le dijo Saúl? No. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él, un hombre de guerra desde su juventud. Minimizó el reino, engrandeció las tinieblas. Eso fue lo que hizo David. Y muchas veces hacemos eso. Minimizamos el poder de Dios y engrandecemos el poder de Satanás. Y el rey le dijo, no, tú no puedes. ¿Y acaso David le dijo, verdad, rey? Yo sí soy tonto, ¿cierto? ¿Cómo se me ocurre a mí venir aquí que yo voy a vencer a ese gigante sabiendo quién es ese gigante? Y yo, un muchachito. Yo no lo voy a poder hacer. Sí, rey, tú tienes toda la razón. Así es. No. Saúl, razón humana. Eso era lo que había en Saúl. Razón humana. Eso era lo que se estaba manifestando en este hombre. Argumentos carnales. Eso era lo que había en Saúl. Un hombre sin fe. Pero, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 35, por favor. Mire lo que dijo David. David dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas o de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Miren lo que le cuenta David a este hombre para que él entienda el trasfondo espiritual de estas palabras. No para que entendiera lo que hacía David, sino para que entendiera en el espíritu lo que David le estaba tratando de transmitir a este hombre.
Ese era el mensaje. Pero no entendía porque era un hombre de pura razón, argumentos carnales. Me llama la atención lo que dice David. Tu siervo era pastor de ovejas. Y cuando venía el oso o venía el león, entonces yo lo libraba de su boca, si se la llevaba en su boca. Yo lo tomaba. Y sabe, quiero decirle en esta mañana que Dios nos ha enviado para librar a muchos de ustedes de la boca del león. Dios nos ha enviado a nosotros para librarles a muchos de ustedes de la boca del oso. Por eso, permítame decirle que cuando nosotros llegamos a ustedes, o cuando algunos de ustedes vienen a nosotros y los confrontamos, y les aconsejamos, y los direccionamos, y les decimos, creo que esta cosa no es así, sino es de esta manera, no es para incomodarlos, no. No es para impedir esas cosas, definitivamente no. Lo que pasa, iglesia, es que Dios, escuche, Dios permite colocar autoridades para que en ese momento, en esos tiempos que se presentan, entonces Dios nos pueda usar y suplir lo que a ustedes les falta. Porque, escuche, Dios capacita personas, Dios prepara a personas, Dios las alista y las pone como autoridad a esas personas. Y los pone como autoridad sobre nosotros. Y cuando Dios nos pone a esas personas como autoridad sobre nosotros, es para que nosotros aprendamos a obedecer. Y no solo para que aprendamos a obedecer, sino para que también nosotros poseamos lo que nunca hemos poseído. Y que la riqueza de aquella autoridad sea transmitida a nosotros. Porque escuche, la riqueza de Pablo se transmitió ¿a quién? A Timoteo. La riqueza de Moisés se transmitió ¿a quién? A Josué. La riqueza de Elías se transmitió ¿a quién? A Eliseo. Entonces, eso es lo que sucede, iglesia. Tenemos que aprender a valorar las autoridades establecidas por Dios aquí en la tierra y en este contexto en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero que tenga claro que Dios no puede usar a una persona tan llena de razones negativas. Pero también nosotros vimos que las fortalezas son cautividad y que la cautividad trae rebeldía. Y si hay una fortaleza, entonces necesita ser derribada. Pero también vimos cómo en Abraham definitivamente sí es posible derribar los argumentos. Amén. Sí es posible que se derriben todas esas razones negativas, porque Abraham, cuando Dios lo llamó, recuerde, él no replicó contra Dios al llamado de Dios. Y ahí nos damos cuenta entonces que sí es posible que sean derribadas todas esas fortalezas y esos argumentos. Por eso en esta mañana quiero continuar con el tema y hablarles acerca de quien no se sujeta, se cae. Así que agárrese duro de esa silla para que no se caiga. Dentro de los estudios teológicos, si alguno ha podido hacer algún estudio teológico, hay un tema que se llama la caída del hombre. Y cuando miramos ese tema de la caída del hombre, nosotros nos preguntamos de pronto, bueno, ¿y de dónde se cayó? ¿Y por qué se cayó?
¿O quién le hizo zancadilla para que se cayera? ¿O se cayó solito? Pero ese tema, la caída del hombre, lo podemos resumir con que sencillamente no se sujetó a la voz de Dios. Sencillamente, al no sujetarse a el mandamiento de Dios, él sufre una caída fatal. El hombre sufre una caída terrible, y esa caída que el hombre sufrió ha dejado mal parado al mundo entero, porque su caída trajo muchas consecuencias, como creo que todos sabemos de esas consecuencias. Pero hay un común denominador en esa caída, y el común denominador de la caída del hombre fue que trajo desorden en el universo. La caída del hombre trajo desorden en el universo. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, usted encuentra textos como este que dice: basta ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice el apóstol Pedro. Le dice a la iglesia: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías y disipación. Cuando leemos estas palabras que dice lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, eso es igual a una vida ¿qué? Desordenada, exactamente. Pero si miramos la palabra disipación, todavía es más enfática, porque disipación significa derroche, despilfarro, deseos excesivos en el hombre, y eso es un completo desorden. Y eso fue lo que trajo la caída del hombre, desorden en el universo. Y por esta razón Dios no avala el desorden en ninguna entidad. Dios no avala el desorden ni en nuestras vidas, ni en nuestras casas, ni en la iglesia, ni en ninguna organización. Dios no es amigo del desorden. Por eso, cuando Timoteo fue a visitar, cuando Pablo quería visitar a Timoteo, ahí en 1 Timoteo 3:15, él le dijo: tengo la esperanza de ir a verte, pero si tardo, debes saber algo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le estaba hablando de un orden. Eso era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso, en primer lugar, cuando un creyente no se sujeta, entra en desorden. Está llevando una vida desordenada, porque se desalinea del orden de Dios. Se desajusta de la autoridad de Dios. Y esto fue lo que pasó cuando el hombre pecó, precisamente. Su desobediencia por no sujetarse al mandato divino quedó completamente desalineado del orden divino. Y como el diablo es dueño del desorden, el diablo lo toma y se empieza a enseñorear. Eso fue lo que pasó. Y todo lo que está en desorden no puede prosperar, no puede crecer de ninguna manera. Mire el ejemplo de estos revoltosos que no se sujetan a la autoridad. ¿Qué provocan estas personas? Provocan desórdenes, ¿cierto? Provocan toda clase de caos, porque el que no se sujeta, su vida entra en desorden, porque se desalinea del orden divino. Ejemplo claro, el hijo pródigo. El hijo pródigo no se quiso sujetar a la autoridad de su padre y dijo: me voy, y se fue en obediencia. No, se fue en rebeldía. ¿Y qué dice el texto de Lucas capítulo 15 cuando habla de el hijo pródigo? Ahí el versículo 13 y el versículo 14, que este joven o este hombre, cuando salió, empezó a vivir perdidamente. ¿Y eso qué significa?
desorden. Recuerde, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Eso se llama orden? No, desorden. Los despilfarró esos bienes y vivió perdidamente una vida completamente desordenada, física, espiritual, mental, emocional y de todo. Porque cuando llegó a casa, el papá lo primero que hizo fue mandarlo ¿a qué? A bañar. Vaya, báñese y póngale el mejor vestido. Aunque el texto no dice que se bañó, pero se supone que no lo iban a vestir con un mejor vestido, todo hediondo amapurito. No, lo tuvieron que mandar a bañar. Y entonces le dijeron, póngale el mejor vestido, el mejor calzado, el mejor anillo, para que entre en un orden. Amén, iglesia. Entonces ese ejemplo está perfecto cuando hablamos de una persona que entra en desorden. Iglesia, el que no se sujeta está en desorden, número 1. Y número 2, entra o actúa de manera independiente. Una vida desordenada actúa de manera independiente, como este ejemplo del hijo pródigo. O sea, quiere decir que estará bajo sus propios deseos, bajo sus propias razones, bajo sus propias opiniones, y esos son los que dicen, escuche, estos son los que dicen, si él pudo, yo puedo. Escuche, si él pudo, yo puedo. Los que utilizan esas palabras dentro de este contexto son rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque no lo están haciendo bajo la voluntad de Dios. No lo están haciendo porque Dios les dijo que lo hicieran. Lo van a hacer por orgullo, por envidia, lo van a hacer por presunción humana, pero no porque Dios les dijo, como él pudo, tú también. No, es carnal, es rebeldía. Por eso Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y en Efesios 6:6 también lo dice, no sirviendo como al ojo para que los hombres te vean, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Eso dice Efesios 6:6. Así termina diciendo Efesios 6:6. Mire lo que dice, de corazón, ¿haciendo qué? La voluntad de Dios, o sea, lo que Dios te diga que haga, no porque el otro lo hizo y pudo, entonces yo también puedo y lo voy a hacer por encima de lo que sea. No, es carnal, es rebeldía. Eso es lo que surge en ese momento, pero el texto nos dice que hagamos la voluntad de Dios, lo que Él nos dice que debemos hacer, iglesia. Por eso, mire lo que nos enseña Colosenses 1:9, el apóstol lo que nos recomienda cuando oremos. Colosenses 1:9, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, el Señor nos aconseja a través de su palabra, pidan que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo número 10 nos da el propósito de esa oración. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, o sea, como Él quiere. Dice, agradándole en todo, o sea, todo lo que tú hagas, así sea lo más mínimo, debes considerar si estás agradando a Dios con eso o no. Agradándole en todo, llevando fruto en todo lo que tú hagas. Eso debe ser fructífero si estás haciendo la voluntad de Dios y creciendo en el
conocimiento de Él, de Dios, iglesia. Mire ese consejo de oración tan precioso que nos da el texto de Colosenses 1:9 y versículo 10. Entonces, iglesia, es carnal cuando una persona se expresa de esa manera. Yo sí puedo. La primera enseñanza que nosotros encontramos en Levíticos 10:1-3, referente a la sujeción, es la coordinación, no la independencia. O sea, que sus hijos debemos siempre trabajar coordinadamente con la autoridad, de manera coordinada. Y aquí vemos que estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ellos no estaban solamente bajo la autoridad de Aarón como su papá, sino que estaban bajo la autoridad de Aarón, que era el sumo sacerdote, como esos sacerdotes servidores. O sea que ellos, Nadab y Abiú, eran unos ministros del sacerdocio. Pero esto no les daba el poder a ellos de hacer lo que ellos querían, cuando ellos querían y como ellos querían. No, eso no les daba ese poder. Ellos actuaron aparte de su autoridad. Ellos actuaron de manera independiente. Ellos no actuaron coordinadamente con su autoridad, sino de manera separada, independiente. Y ahí fue donde estuvo el juicio de Dios. Dios quería que estos dos, Nadab y Abiú, ellos sirvieran siempre bajo la autoridad de Aarón, porque Dios los puso bajo su autoridad y eso era lo que ellos debían hacer. Y así también debe ser en su iglesia. Dios quiere que nosotros trabajemos de manera coordinada con la autoridad. O sea, en su obra Dios coloca a algunos para estar como autoridad y a otros para estar bajo autoridad. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? El Señor los coloca. Dice, Él mismo constituye a estos ministros. Y luego dice, para la obra del ministerio, para la edificación de los santos. O sea, ¿quiénes son los santos? Los que están bajo la autoridad de aquellos que han sido constituidos. Para que trabajen de manera coordinada, iglesia. Eso es lo que está enseñando ese texto de Efesios 4:11 y versículo 12 y los versículos que siguen de ahí en adelante que hablan de la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Dios quiere que trabajemos de esa manera. Aquel que desordenadamente levanta su cabeza y actúa en forma independiente estará en rebeldía y eso trae muerte. No sé si usted sabía, pero eso trae muerte. Adán y Eva, cuando no se sujetaron y actuaron de manera independiente por aquel que ya estaba independiente, ¿qué trajo a ellos esta independencia? Muerte. Y no solo eso, sino que esa situación que se dio en ese momento de desobediencia trajo como consecuencia 3 tipos de muerte. Muerte espiritual, inmediatamente murieron espiritualmente. Muerte física, porque murieron después. Es decir, el pecado empezó a hacer efecto en la vida del hombre en la medida que avanzaban sus días y trajo muerte física y muerte eterna para aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y lo reciben en su corazón y le sirven y le siguen de verdad. O sea, 3 tipos de muerte se desataron con la caída del hombre.
O sea que entonces, realmente, cuando el hombre actúa de manera independiente, eso trae muerte. Absalón no se sujetó a su padre. ¿Y qué le trajo eso a Absalón? Una muerte trágica. Eso pasó, segundo de Samuel 15 y 18, está ahí escrito eso claramente. Lo mismo sucedió con los hijos de Coré. ¿Qué pasó con los hijos de Coré? No se sujetaron a la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y se los tragó vivos. Murieron también. Los 10 espías, recuerden, se rebelaron contra la autoridad de Moisés e hicieron que todo el pueblo se rebelara. ¿Y qué pasó? Esos 10 espías, ¿qué les sucedió? Murieron también. Cayeron allí mismo. Esos 10 espías, solamente Josué y Caleb, se salvaron porque se sujetaron. No actuaron de manera independiente, iglesia. Entonces, la independencia, el actuar de esa manera, el vivir de esa manera, eso trae muerte. Y aquí en este texto de Levíticos número 10, precisamente eso es lo que sucede en este texto. ¿Qué pasa en este texto? Pues los 2 hijos del sacerdote, del sumo sacerdote, Aarón, se rebelaron de manera insolente contra Dios, contra su autoridad y murieron. Quedaron allí mismo muertos, consumidos por el fuego de Dios. Ahora pensará usted, bueno, qué muerte tan trágica, ¿cierto? Sí, fue una muerte trágica, pero eso tiene su connotación también. Nadab y Abiú no estaban coordinados con Aarón, lo cual tampoco estaban coordinados con Dios, de ninguna manera. Y en su obra no hay lugar para el servicio de manera independiente. No. Si nosotros servimos de manera independiente, entonces no estamos coordinados con Dios de ninguna manera. En el trabajo espiritual de la iglesia del Señor, todos debemos servir de manera coordinada porque somos un cuerpo, amén, somos el cuerpo de Cristo. Si los que sirven no están coordinados con su autoridad, entonces tampoco estarán coordinados con Dios. Ahora, quiero resumir esto de la siguiente manera. No sujetarse ni obedecer su palabra como Dios dice, como Él nos enseña, eso provoca caídas. Si no nos sujetamos como Dios dice que debe ser, eso provoca caídas. Eso provoca que muchas cosas no puedan funcionar bien, porque no nos estamos ajustando de manera íntegra a lo que Dios dice. En segundo lugar, los que hacen que se manifieste la justicia de Dios son los que se sujetan a la autoridad, son los que se sujetan a los principios de Dios como el Señor dice. Son los que obedecen de manera integral, no a medias. No. En tercer lugar, cuando servimos en coordinación con la autoridad, vamos a recibir la riqueza de esa autoridad y recibimos vida, porque el sujetarse y obedecer produce vida, trae la vida. El desobedecer produce la muerte. En cuarto lugar, cuando nos resistimos a obedecer la palabra de Dios y no nos sujetamos a ella fielmente, entonces hay fortalezas que nos van a limitar, que nos van a impedir crecer, nos van a detener. Por eso, en esta mañana, yo quiero que hagamos una oración. Y quiero que por favor se coloque de pie y le pidamos al Señor conforme a su palabra.
Quiero que cierre sus ojos ahí donde esté. En esta hora, bendito Padre Celestial, soberano Dios, te bendecimos, Señor, y honramos tu nombre, Padre. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has ministrado a nuestras vidas en esta mañana, Señor. En esta hora, amado Rey, poderoso Señor, que estamos delante de tu presencia, te queremos pedir y dígale al Señor en esta hora: Señor, no quiero resistir tu palabra. Dígale: Señor, quiero sujetarme a ella fielmente, porque no quiero caer, Señor. Quiero estar sujeto a ti. Quiero obedecer tu palabra. Dígale: Señor, quiero que se manifieste tu justicia en mi vida. Quiero que se manifieste tu justicia en mi casa. Quiero que se manifieste tu justicia, Señor, en mi familia. Y por eso quiero obedecer fielmente tu palabra, Señor. Y quiero estar sujeta a ella. Señor, si en algún área no estoy sujeto a tu palabra, por favor, muéstrame, Señor. Dígale: Señor, si en algún área no estoy sujeto, muéstrame, Señor. Pero si sé cuál es esa área, Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame, Señor, a creerte para poder obedecer y ser bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Porque no quiero, Señor, estar en descoordinación contigo, ni con tu palabra, ni con tu reino, Señor. Quiero estar en coordinación, quiero estar alineado, Señor, con tu palabra. Quiero sujetarme, Señor. Por favor, quiero tu bendición, Señor. Quiero que se manifieste tu justicia, amado Dios. En el nombre de Jesús, te lo ruego, por favor, en esta mañana, Señor, glorifícate. Él es justo, Él es fiel y Él bendice a sus hijos también con su justicia. Pero necesitamos obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Necesitamos alinearnos con lo que Él nos enseña en su palabra. Y de esa forma se va a manifestar la justicia de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Porque tú te alineaste con Dios. Porque tú te sujetaste a su palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Padre Celestial. Gracias, amado Rey, por lo que traes a nuestras vidas, Señor bendito. Delante de tu presencia estamos, soberano Dios. Señor, por favor, por tu Espíritu, Señor, convéncenos, Señor. Convéncenos, Espíritu Santo. Corrígenos, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre Celestial. Y te bendecimos y te honramos, Señor. Gracias te damos porque nos has llamado a tu reino, a tu orden, Señor. Y queremos permanecer en ese orden divino de tu palabra, Señor. Queremos, Señor, seguir en ese orden divino de tus principios, Padre Celestial. No nos queremos, Señor, caer, Padre Celestial, sino queremos permanecer sujetos a tu palabra y a tu autoridad, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Señor.